Durante siglos hemos escuchado que el fruto prohibido era una manzana, pero ¿y si esta representación es solo una interpretación equivocada y la verdad oculta se encuentra en las profundidades de las escrituras antiguas? Este relato no solo es un símbolo de la primera desobediencia de la humanidad, sino también un enigma que conecta el principio de la creación con las profecías de los últimos tiempos. Hoy desentrañaremos los secretos que se han perdido en traducciones, explorando textos antiguos, hallazgos arqueológicos recientes y significados espirituales que podrían transformar nuestra comprensión de esta historia bíblica. Este relato nos habla de tentación, desafío y una constante batalla entre lo correcto y lo incorrecto, temas que aún moldean nuestras decisiones actuales. Si estás preparado para descubrir qué representa realmente la fruta prohibida y cómo estas lecciones milenarias tienen relevancia en la actualidad, este es tu momento. Mira hasta el final para conocer una verdad que podría redefinir tu perspectiva sobre uno de los relatos más enigmáticos de la Biblia. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus seres queridos para que más personas puedan unirse al análisis de esta historia fascinante. Déjanos tus preguntas en los comentarios. Queremos saber tu opinión sobre este tema tan importante. Por generaciones, la idea de una manzana como el fruto prohibido ha sido inculcada en nuestras mentes. Desde obras artísticas renacentistas hasta referencias culturales modernas, la manzana se ha convertido en el ícono de la caída de la humanidad. Sin embargo, la Escritura nunca identifica el fruto prohibido como tal. En el original hebreo del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, se utiliza el término peri, que simplemente significa fruta. Este término no especifica ninguna clase en particular. Entonces, ¿cómo llegó la manzana a simbolizar la transgresión del hombre? La asociación de la manzana como el fruto prohibido tiene raíces en mitologías antiguas. En la cultura griega y romana, las manzanas eran consideradas símbolos de divinidad y deseo. Por ejemplo, el mito de la manzana dorada de la discordia entregada por Eris desató eventos que culminaron en la guerra de Troya. Este simbolismo pudo haber influido en la interpretación posterior de la historia de Génesis. Explorar este misterio no solo arroja luz sobre la narrativa bíblica, sino que también desafía las concepciones que hemos aceptado sin cuestionar. ¿Estás listo para reflexionar sobre qué significados profundos podría tener esta fruta en tu vida espiritual y en la manera en que comprendes las Escrituras? En la tradición romana, la manzana se asociaba con el amor y la tentación, vinculada a Venus, la diosa del amor. Este simbolismo pudo haber influido en la forma en que las tradiciones cristianas adoptaron esta fruta como representación de la tentación en el relato de Adán y Eva. Las mitologías antiguas presentan a la manzana como un símbolo recurrente de deseo y discordia, lo cual resuena con la narrativa bíblica de la desobediencia en el jardín del Edén. A medida que el cristianismo se expandía por los territorios grecorromanos, es probable que estos significados culturales se entrelazaran con la interpretación de las Escrituras. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el vínculo entre la manzana y la fruta prohibida podría estar aún más influenciado por un detalle específico en la traducción de la Biblia al latín.
En el siglo IV, San Jerónimo tradujo el texto hebreo al latín en una versión conocida como la Vulgata. Aquí surge un juego de palabras interesante. En latín, la palabra malum puede significar tanto manzana como mal. Este doble significado pudo haber llevado a los lectores medievales a asociar la fruta prohibida con la manzana, creando un poderoso simbolismo entre el pecado, la tentación y esta fruta. El arte y la literatura de la Edad Media consolidaron aún más esta conexión. Pinturas y esculturas representaban a Adán y Eva sosteniendo una manzana, una imagen que era fácilmente reconocible para el público de la época. En El Paraíso Perdido, John Milton describe el fruto como atractivo a la vista, y muchos artistas posteriores optaron por ilustrar esta descripción usando una manzana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Durante el Renacimiento, la manzana se convirtió en un ícono visual del pecado original en las obras de arte europeas. Esta representación era tan fuerte que se integró profundamente en la percepción cultural, influyendo en la forma en que las generaciones posteriores entendieron la narrativa bíblica. Sin embargo, la arqueología y el estudio de textos históricos cuestionan esta larga tradición. La región donde se cree que estaba el Jardín del Edén, conocida como la antigua Mesopotamia, era hogar de frutas como higos, dátiles y granadas, pero no de manzanas. Estas no eran comunes en el antiguo Cercano Oriente hasta mucho después de los eventos descritos en el Génesis. En Génesis 3:7 se menciona que Adán y Eva usaron hojas de higuera para cubrirse tras comer el fruto prohibido, lo que podría ser un indicio de que el higo, y no la manzana, era el verdadero fruto del relato. El contexto histórico y geográfico sugiere que esta historia está profundamente arraigada en una época y un lugar específicos. Las claves para comprenderla plenamente están esparcidas entre textos antiguos, descubrimientos arqueológicos y registros históricos. Es hora de volver la atención a la antigua Mesopotamia, el lugar considerado como la cuna de la civilización y el posible emplazamiento del Jardín del Edén. En la región fértil, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, conocida como la antigua Mesopotamia, surgieron algunos de los relatos y mitos más antiguos de la humanidad. En textos como el épico de Gilgamesh, encontramos referencias a una fruta misteriosa con propiedades extraordinarias. En este relato, Gilgamesh busca desesperadamente la inmortalidad y encuentra una planta conocida como la planta de la vida eterna. Este árbol, descrito como portador de un fruto especial, guarda una notable semejanza con el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Génesis, lo que sugiere una memoria cultural compartida acerca de un fruto prohibido cargado de significado. Por siglos, la verdadera identidad de este fruto ha sido tema de debate, dando lugar a teorías variadas que desafían la tradicional imagen de la manzana. Una de las teorías más destacadas considera al higo como el verdadero fruto prohibido.
Este árbol fue una de las primeras plantas cultivadas en el cercano Oriente, profundamente arraigado en la cultura de la región. Génesis 3:7 menciona que tras consumir el fruto, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y usaron hojas de higuera para cubrirse. Este detalle, aunque aparentemente pequeño, podría ser una pista importante. ¿Por qué hojas de higuera específicamente? Esto sugiere que el árbol estaba cerca, posiblemente el mismo del cual comieron. En la tradición judía, la higuera es un símbolo de sabiduría divina y prosperidad. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a este árbol en diversas ocasiones, como en Marcos 11:13-14 y Lucas 13:6-9, usándolo como una metáfora de la conciencia espiritual y el juicio. Otra teoría popular propone a la granada como la fruta prohibida, originaria del antiguo Medio Oriente. Este fruto ha sido venerado por muchas culturas como un símbolo de vida, fertilidad y realeza. Las granadas fueron utilizadas en el antiguo Egipto como un símbolo de resurrección y se colocaban en tumbas para representar la vida después de la muerte. En la Biblia, la granada está asociada con belleza y abundancia. Por ejemplo, las vestiduras de los sumos sacerdotes, descritas en Éxodo 28:33-34, estaban decoradas con granadas, representando prosperidad y plenitud. En el Cantar de los Cantares, este fruto se exalta como un símbolo de amor y fertilidad, y sus numerosas semillas simbolizan los 613 mandamientos de la Torá, lo que lo convierte en un emblema adecuado del conocimiento divino y la ley. El simbolismo tanto del higo como de la granada está profundamente arraigado en el contexto cultural e histórico del antiguo cercano Oriente. Si bien no hay una respuesta definitiva sobre la identidad de la fruta prohibida, estos frutos ofrecen perspectivas más alineadas con el entorno y las tradiciones del relato bíblico que la manzana, un fruto cuya presencia en la región era inexistente durante el tiempo de la historia. Podría ser que la fruta prohibida no sea solo un objeto literal, sino un símbolo de algo mucho más profundo. Continuemos explorando estas pistas que nos llevan al corazón del misterio del Jardín del Edén. En las culturas del antiguo Medio Oriente, la granada era altamente valorada por su dulzura y sus propiedades nutritivas. Conocida como el árbol de la vida en varias tradiciones mesopotámicas, representaba fertilidad, sustento y prosperidad. En la Biblia, los justos son comparados con árboles que florecen y producen frutos, incluso en la vejez, como se menciona en el Salmo 92:12. La conexión entre la granada y el árbol de la vida en la mitología mesopotámica refuerza la idea de que este fruto podría haber sido la verdadera fruta prohibida. Esta teoría se alinea con el contexto agrícola de la región, donde la granada era un símbolo crucial de vida y sustento espiritual. Sin embargo, algunos estudiosos plantean una teoría aún más intrigante, que la fruta prohibida no era un objeto físico, sino una metáfora espiritual. Según esta interpretación, el fruto representaría el engaño de Satanás y el deseo de conocimiento fuera de la voluntad de Dios. Esta perspectiva se ajusta a la narrativa más amplia de las Escrituras, que describe una lucha espiritual en lugar de una batalla física. En Isaías 14:12-15 se relata la caída de Lucifer, el ángel resplandeciente que intentó elevarse por encima de Dios, pero cuya soberbia lo llevó a su ruina, convirtiéndose en Satanás. Al tentar a Adán y Eva a comer del fruto, Satanás les ofreció la misma mentira que él mismo había creído, que podían ser como Dios. De este modo, el fruto prohibido se convierte en un símbolo de la primera gran mentira, la promesa falsa de sabiduría y plenitud apartadas de Dios.
Bajo esta interpretación, la fruta no solo simboliza el pecado original, sino también la rebelión de Satanás y el orgullo espiritual que causó su caída y la de la humanidad. Es un recordatorio de la lucha constante entre confiar en la sabiduría de Dios y sucumbir a la tentación de buscar nuestro propio camino. Esta narrativa resalta el conflicto eterno entre la humildad y el orgullo, entre seguir el plan divino y dejarnos llevar por la autosuficiencia. La elección de Adán y Eva de desobedecer a Dios tuvo consecuencias profundas que aún resuenan en la humanidad. Entonces, ¿qué era la fruta prohibida? ¿Un higo, una granada, un dátil o algo completamente simbólico? Tal vez nunca sepamos con certeza qué era físicamente, pero lo que está claro es que su significado trasciende lo tangible. Representa la condición humana, nuestra lucha contra la tentación y las consecuencias de alejarnos del plan de Dios. La historia de la fruta prohibida no solo explica el origen del pecado, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios y la importancia de confiar en su sabiduría. Es un símbolo que sigue siendo relevante, recordándonos el impacto de nuestras decisiones y el poder transformador de la humildad y la fe. La narrativa de la fruta prohibida suele interpretarse como un relato de desobediencia, pero su significado es mucho más profundo. En la tradición bíblica, este fruto no es simplemente un objeto físico, sino un símbolo cargado de verdades espirituales. Las Escrituras a menudo emplean el simbolismo para transmitir mensajes más profundos, y la historia del fruto prohibido encapsula temas como la tentación, la rebeldía y las devastadoras consecuencias del pecado. El jardín del Edén albergaba dos árboles fundamentales: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, que representan elecciones completamente opuestas. El árbol de la vida simboliza la eterna promesa de Dios, el regalo de una vida perpetua y la comunión perfecta con Él. En Apocalipsis 22:2, este árbol reaparece en una visión celestial, cargado de 12 frutos diferentes que representan la curación y restauración de las naciones. Es un símbolo de un paraíso redimido. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa un contraste marcado. En lugar de vida, trajo muerte. En lugar de curación, introdujo sufrimiento. Algunos estudiosos plantean que este árbol podría haber sido diseñado como una prueba definitiva, una opción que permitiría a la humanidad ejercer su libre albedrío al decidir si confiar en Dios o buscar su propio camino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Comer del fruto prohibido no fue un acto de simple hambre física, sino una decisión profundamente espiritual. Adán y Eva enfrentaron la elección de confiar en la sabiduría divina o buscar conocimiento en sus propios términos. En Génesis 3:5, la serpiente les susurra: cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Estas palabras, atractivas pero engañosas, prometieron una sabiduría prohibida. Este momento crucial no solo transformó la vida de Adán y Eva, sino que también marcó el inicio del pecado en el mundo. Representa un cambio irreversible en la historia humana, donde la desobediencia reemplazó la confianza en Dios, dejando como consecuencia el sufrimiento, la separación y la muerte. El simbolismo del fruto prohibido no se limita al jardín del Edén. Aparece repetidamente en las Escrituras como una representación de la batalla entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás.
En Proverbios 9:17 leemos: Las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso, reflejando el atractivo de lo prohibido y las falsas promesas que lo acompañan. La fruta prohibida simboliza el deseo humano de control y autonomía, de buscar la sabiduría y la satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Esta elección no solo originó el pecado, sino que también estableció un patrón recurrente en la humanidad: la lucha constante entre obedecer la verdad divina o sucumbir a las tentaciones de un camino independiente. La historia de la fruta prohibida continúa resonando como un recordatorio de las consecuencias del alejamiento de la voluntad de Dios. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre cómo éstas moldean nuestras vidas y nuestra relación con lo divino. Aunque el jardín del Edén quedó atrás, las lecciones que surgen de su narrativa siguen siendo relevantes para cada generación. La fruta prohibida se presenta en las Escrituras como una poderosa metáfora de las tentaciones que parecen ofrecer satisfacción, pero que en última instancia conducen a la destrucción. Este simbolismo aparece frecuentemente en la profecía bíblica para ilustrar las consecuencias de las decisiones humanas. En Jeremías 17:9, el profeta advierte: El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este fruto simboliza los deseos engañosos del corazón humano, los cuales nos apartan de la voluntad divina y nos sumergen en las sombras de la desobediencia. Más allá de ser un relato del pasado, la historia del fruto prohibido actúa como una advertencia profética para el presente y el futuro. La elección enfrentada por Adán y Eva en el Edén sigue siendo la misma que enfrentamos hoy. Cada día nos encontramos ante el dilema de confiar en la sabiduría de Dios o ceder al atractivo del conocimiento prohibido y la desconfianza. Las elecciones de Adán y Eva tuvieron consecuencias inmediatas y devastadoras, pero también apuntaron hacia una esperanza más grande. En Romanos 5:19, Pablo dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Mientras Adán y Eva sucumbieron a la tentación, Jesús, como el verdadero árbol de la vida, nos ofrece la redención y un camino de regreso a Dios. A través de su sacrificio se nos otorga una segunda oportunidad de elegir la vida eterna. El fruto prohibido representa más que un acto de desobediencia. Es un emblema de la lucha constante de la humanidad contra la tentación, el orgullo y el deseo de control. Es un recordatorio de las consecuencias de apartarse de la sabiduría divina y al mismo tiempo un símbolo de la esperanza eterna que encontramos en Jesucristo. Esta historia no trata tanto de lo que físicamente era el fruto, sino de lo que simboliza nuestra continua batalla entre seguir el plan de Dios o confiar en nuestros propios caminos. En el fondo, es una lección sobre fe, confianza y la importancia de permanecer en obediencia a la voluntad divina. Entonces, ¿qué era realmente la fruta prohibida? ¿Un higo? ¿Una granada? ¿Algo más simbólico? La respuesta podría no ser tan importante como creemos. Lo verdaderamente esencial es la lección que Dios quiere que aprendamos. Este relato nos recuerda los peligros de alejarnos de su voluntad, la naturaleza seductora de la tentación y la necesidad de permanecer firmes en la obediencia. En muchas tradiciones culturales, la narrativa del fruto prohibido ha servido como una base para explorar temas de moralidad y decisión humana. En el contexto hebreo antiguo, las historias a menudo utilizaban imágenes agrícolas, como árboles y frutos, para enseñar verdades espirituales profundas.
Esto es consistente con cómo el fruto prohibido se convierte en un símbolo accesible para las comunidades rurales de la época. La antigua Babilonia, una civilización contemporánea a los primeros textos hebreos, tiene relatos similares sobre árboles sagrados y frutos que otorgan sabiduría o vida eterna. Estas similitudes sugieren que la historia de la fruta prohibida podría haber sido influenciada por mitos mesopotámicos, adaptados en el Génesis para resaltar la relación única entre Dios y la humanidad. Los ciclos de siembra y cosecha del antiguo Medio Oriente también podrían estar reflejados en la narrativa del Jardín del Edén. El fruto prohibido, al simbolizar una decisión humana, puede haber representado también el poder destructivo de usar los recursos naturales de manera indebida, desafiando el mandato divino de cuidar la creación. A lo largo de los siglos, la imagen del fruto prohibido ha sido representada en pinturas, esculturas y manuscritos como un elemento visual que recuerda la fragilidad humana. Sin embargo, pocas veces se destaca cómo esta iconografía también servía para reforzar la enseñanza de la redención a través de Cristo, quien restaura lo que se perdió en el Edén. En algunos escritos apócrifos y comentarios rabínicos se discute que el fruto prohibido no solo representaba la desobediencia, sino también la capacidad de distinguir el bien del mal. Esto plantea una perspectiva diferente. El acto de comer del árbol podría simbolizar la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones. El simbolismo de la fruta prohibida también puede relacionarse con la entrega de la ley en el Sinaí. Mientras que Adán y Eva fallaron en obedecer un mandato divino único, el pueblo de Israel recibió una guía extensa para mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Este contraste subraya la importancia de seguir las instrucciones divinas como un acto de confianza. En las Escrituras, el concepto de restauración es central. Así como el árbol de la vida reaparece en Apocalipsis, se puede interpretar que el relato del fruto prohibido es el punto de partida para un plan divino más amplio. Este plan culmina con la posibilidad de reconciliación entre la humanidad y Dios. Hoy, la narrativa del fruto prohibido nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones diarias. Vivimos en un mundo lleno de frutos prohibidos, tentaciones que prometen satisfacción inmediata, pero que pueden llevarnos lejos de la voluntad divina. El desafío sigue siendo el mismo: decidir si seguimos nuestras propias pasiones o confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sabías que lo que la mayoría de las personas cree saber sobre la fruta prohibida podría estar equivocado? Durante siglos hemos oído la misma historia, pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un detalle crucial que casi todos han pasado por alto? ¿Fue realmente una simple manzana la que llevó a la caída de la humanidad? ¿O podría esta fruta prohibida tener un significado mucho más profundo y complejo del que hemos imaginado? La respuesta a estas preguntas nos lleva más allá de lo que parece un simple acto de desobediencia. En realidad, esta fruta es un símbolo poderoso y enigmático que esconde secretos que aún hoy nos desafían. A lo largo de la historia, muchas teorías han intentado explicar qué representaba realmente esta fruta. Algunos han sugerido que se trataba simplemente de una prueba de obediencia, mientras que otros la han identificado erróneamente como una manzana, debido a un malentendido lingüístico en las traducciones antiguas. Sin embargo, estos enfoques simplistas no logran captar la verdadera magnitud del misterio que rodea a este elemento clave en la narrativa bíblica. En los textos apócrifos, como el fascinante Libro de Enoc, encontramos revelaciones que nos ofrecen una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la fruta prohibida. Enoc, quien según las Escrituras fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, Génesis 5:24, narra en su obra una asombrosa visita al Jardín del Edén.
Durante esta visita, Enoc recibió una revelación que podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre el pecado original y sus consecuencias. Esta es la historia que hemos pasado por alto y es hora de descubrirla. Este misterio de la fruta prohibida es mucho más que un simple relato de desobediencia. Es un símbolo profundo de la lucha entre la obediencia a Dios y la sed de conocimiento que reside en todos nosotros. Mientras exploramos estas verdades ocultas, es crucial mantener una mente abierta y estar dispuestos a cuestionar lo que damos por sentado. Este es solo el comienzo de un viaje fascinante que desafiará nuestras percepciones y nos llevará más allá de las explicaciones superficiales. El jardín del Edén es descrito en la Biblia como un paraíso terrenal, un lugar donde Adán y Eva vivían en completa armonía con la creación y con Dios. Génesis 2:8-10. Sin embargo, a medida que profundizamos en los textos antiguos y apócrifos, descubrimos que este jardín no solo era un lugar físico, sino también un reino espiritual lleno de secretos y revelaciones divinas. En el libro de Enoc se nos presenta una visión del jardín del Edén que va más allá de lo que la mayoría conoce. Enoc, quien fue llevado a este jardín en sus visiones, describe montañas llenas de árboles fragantes y una atmósfera cargada de sabiduría divina. Este Edén es un lugar donde los misterios del universo están guardados, accesibles solo para aquellos a quienes Dios elige revelárselos. Es aquí donde Enoc descubre la verdadera identidad de la fruta prohibida, la cual tenía un propósito mucho más profundo que simplemente probar la obediencia de Adán y Eva. El jardín del Edén es presentado como un lugar de conexiones divinas, donde la presencia de Dios era manifiesta y tangible. En este espacio sagrado no solo se llevaban a cabo actos de creación, sino también de revelación y juicio. Este jardín, por lo tanto, no era solo un lugar de descanso, sino un escenario donde se desarrollaron eventos trascendentales que afectaron no solo a la humanidad, sino a toda la creación. La visión de Enoc del jardín del Edén nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de este lugar sagrado y su significado en la narrativa bíblica. Al explorar estos relatos, comenzamos a comprender que el Edén no es solo el escenario de la caída, sino también un portal hacia el conocimiento divino, donde se esconden los secretos de Dios. Esta revelación es solo el comienzo de una historia más grande y compleja que sigue influyendo en nuestra comprensión de la historia bíblica. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, es un texto fundamental para entender ciertos misterios que la Biblia no detalla completamente. Este antiguo libro apócrifo, atribuido a Enoc, séptimo después de Adán, describe experiencias y revelaciones que tuvo durante su vida, muchas de las cuales ocurrieron en el cielo y en el jardín del Edén. Judas 1:14-15. La visita de Enoc a este paraíso perdido nos ofrece una perspectiva única sobre lo que realmente sucedió en aquel lugar. Durante su viaje celestial, Enoc es guiado por ángeles a través de varios reinos, incluyendo el Edén. Aquí es testigo de maravillas que trascienden la comprensión humana y recibe revelaciones sobre el propósito divino detrás de la creación. Uno de los aspectos más sorprendentes de su visita es la descripción detallada del árbol de la sabiduría, cuya fruta, según Enoc, fue la misma que Eva comió, desatando así el conocimiento del bien y del mal. Esta descripción contradice la visión común de la fruta como una simple manzana, sugiriendo en cambio que era un fruto complejo con la capacidad de otorgar sabiduría divina. La importancia del libro de Enoc radica en su capacidad para llenar los vacíos que la narrativa bíblica deja abiertos.
Sus relatos no solo complementan lo que sabemos del Génesis, sino que también nos ofrecen nuevas interpretaciones y entendimientos sobre la naturaleza de la fruta prohibida y el Edén. Estas revelaciones nos invitan a reexaminar nuestras creencias y a considerar la posibilidad de que el conocimiento humano sobre estos eventos esté incompleto. Al explorar las páginas del libro de Enoc, descubrimos que el Edén y la fruta prohibida son solo la punta del iceberg en una narrativa mucho más vasta. Los detalles y visiones que Enoc compartió han desafiado las creencias establecidas y continúan siendo objeto de estudio y reflexión para aquellos que buscan una comprensión más profunda de los textos sagrados. Esta obra, aunque controversial, es esencial para aquellos que desean ir más allá de las interpretaciones tradicionales y descubrir las verdades ocultas en las historias bíblicas. La historia de Eva y la serpiente es quizás una de las narrativas más conocidas del mundo, relatada en el libro de Génesis. La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. Es el instigador del primer pecado, persuadiendo a Eva a comer del fruto prohibido. Sin embargo, hay mucho más en esta historia que lo que aparece en la superficie, y el relato en el libro de Enoc añade capas adicionales de complejidad y misterio. En el relato bíblico tradicional, la serpiente ha sido comúnmente asociada con Satanás, el adversario de Dios. No obstante, en el libro de Enoc se sugiere que la serpiente que engañó a Eva podría haber sido otro ser, Gadrael, uno de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Este ser, según Enoc, fue quien enseñó a los hombres las armas de la guerra y corrompió a la humanidad con su conocimiento prohibido. La identificación de Gadrael como la serpiente cambia radicalmente la interpretación tradicional, sugiriendo que el engaño de Eva fue parte de un plan más amplio de los ángeles caídos para subvertir la creación de Dios. El diálogo entre Eva y la serpiente también toma un nuevo significado a la luz de esta interpretación. Gadrael, utilizando su astucia y conocimiento, no solo engañó a Eva, sino que manipuló su deseo de sabiduría y poder, presentando la desobediencia como un medio para alcanzar una iluminación superior. Este engaño sutil y perverso es característico de los métodos de los ángeles caídos, quienes constantemente buscan torcer la verdad para sus propios fines. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, la caída de Eva, por lo tanto, no fue simplemente un acto de desobediencia, sino el resultado de una tentación cuidadosamente orquestada por seres con un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Esta perspectiva no solo recontextualiza la historia del Génesis, sino que también nos invita a reflexionar sobre las tácticas del mal y cómo, a lo largo de la historia, ha buscado desviar a la humanidad del camino de Dios. La narrativa de Eva y la serpiente es, en última instancia, una advertencia sobre los peligros de la tentación y el conocimiento prohibido, una lección que sigue siendo relevante en nuestra búsqueda de la verdad. Gadrael es una figura menos conocida en los textos sagrados, pero su papel en la historia de la humanidad es significativo según el libro de Enoc. Identificado como uno de los ángeles caídos, Gadrael fue uno de los líderes de la rebelión celestial contra Dios, y su influencia se extendió a la corrupción de la humanidad. Este ángel caído es mencionado en Enoc como el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén, un papel que tradicionalmente se ha atribuido a Lucifer o Satanás.
La identificación de Gadrael como la serpiente que engañó a Eva plantea preguntas importantes sobre nuestra comprensión de los eventos en el jardín del Edén. Según Enoc, Gadrael fue quien introdujo el conocimiento del mal a la humanidad, enseñando a los hombres las artes de la guerra y la violencia. Su nombre significa muralla de Dios, lo que irónicamente refleja su rol en destruir la barrera entre el bien y el mal, permitiendo que la humanidad se adentrara en un camino de corrupción y pecado. El relato de Enoc sobre Gadrael sugiere que la caída de la humanidad fue parte de un plan mayor de los ángeles caídos para socavar la creación de Dios desde dentro. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al engañar a Eva y provocar su caída, Gadrael no solo alteró el destino de la humanidad, sino que también demostró el poder destructivo del conocimiento prohibido. Este acto de traición y manipulación muestra cómo los ángeles caídos utilizaron su sabiduría y poder para sembrar el caos en la creación divina. La figura de Gadrael nos obliga a reconsiderar la narrativa tradicional de la caída. En lugar de un simple relato de desobediencia, la historia de Adán y Eva se convierte en un capítulo en la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Gadrael, como uno de los principales arquitectos de esta rebelión, es un recordatorio de que el mal puede venir de los lugares más inesperados y que las consecuencias de la desobediencia pueden ser mucho más profundas de lo que inicialmente imaginamos. La identidad de la fruta prohibida ha sido motivo de debate durante siglos, con muchas especulaciones y teorías circulando en diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, el libro de Enoc nos ofrece una revelación fascinante que podría resolver este enigma de una vez por todas. Enoc, quien tuvo el privilegio de ser llevado al cielo y ver el jardín del Edén con sus propios ojos, nos deja un relato detallado sobre la fruta en cuestión, describiéndola de una manera que desafía las ideas tradicionales. En el capítulo 32 del libro de Enoc, se describe cómo Enoc es guiado por los ángeles al jardín del Edén, donde se le muestra un árbol cuyo fruto es descrito como racimos de uvas. Enoc 32, 4-6. Esta descripción es sorprendente porque contradice la visión popular de la fruta como una manzana. En lugar de eso, se presenta como un racimo de uvas, lo que sugiere que la fruta prohibida podría haber sido una vid, un símbolo cargado de significado en la tradición bíblica. La vid y sus frutos son recurrentemente mencionados en la Biblia como símbolos de abundancia, bendición y, en algunos casos, juicio. En Isaías 5, 1-7, por ejemplo, la casa de Israel es comparada con una viña, y en el Nuevo Testamento Jesús se refiere a sí mismo como la vid verdadera. Juan 15, 1. Esta asociación de la vid con temas de bendición y juicio nos lleva a considerar que la fruta prohibida no era solo un símbolo de desobediencia, sino también de la responsabilidad que viene con el conocimiento y la sabiduría. La revelación de Enoc sobre la fruta prohibida
como un racimo de uvas, añade una nueva dimensión a nuestra comprensión del relato del Génesis. No solo nos invita a reconsiderar nuestras percepciones tradicionales, sino que también nos lleva a reflexionar sobre el papel del conocimiento y la sabiduría en la narrativa bíblica. Esta fruta, que abrió los ojos de Adán y Eva al bien y al mal, sigue siendo un símbolo poderoso de la lucha entre la obediencia divina y el deseo humano de comprender lo incomprensible. La descripción de la fruta prohibida en el libro de Enoc es rica en detalles, proporcionando una imagen vívida que difiere notablemente de las interpretaciones más comunes. Enoc describe el árbol de la sabiduría como un árbol alto como el ciprés, cuyas hojas se asemejan a las del árbol del algarrobo y cuyo fruto era hermoso como los racimos de uvas. Enoc 32, 4-5. Esta imagen de la fruta como un racimo de uvas plantea interesantes preguntas sobre su simbolismo y su verdadero significado. La comparación de la fruta con los racimos de uvas no es casual. En la Biblia, las uvas y el vino son a menudo símbolos de alegría, celebración y bendición divina, pero también de tentación y juicio. El libro de Números, por ejemplo, relata cómo los espías enviados a Canaán regresaron con un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre dos hombres. Números 13:23. Este racimo simbolizaba la fertilidad y la abundancia de la tierra prometida, pero también la responsabilidad que venía con la conquista de esa tierra. La descripción de Enoc nos lleva a reconsiderar la naturaleza de la fruta prohibida. No era simplemente un fruto físico que Eva comió, sino un símbolo de la sabiduría y el conocimiento que conllevan grandes responsabilidades. La belleza de la fruta, descrita por Enoc, también sugiere que la tentación a la que Eva se enfrentó no era solo una cuestión de desobediencia, sino de un deseo profundo de alcanzar un conocimiento más elevado, un deseo que finalmente la llevó a la caída. El relato de Enoc nos invita a ver la fruta prohibida no solo como un objeto de tentación, sino como un símbolo de las complejidades de la sabiduría divina. Este fruto, que parecía tan atractivo y lleno de promesas, en última instancia, trajo consigo las consecuencias de la desobediencia. La descripción de Enoc, con su riqueza de detalles y simbolismo, nos ofrece una perspectiva más profunda sobre el relato del Génesis y el papel que esta fruta jugó en la historia de la humanidad. La fruta prohibida no era solo un símbolo de desobediencia, sino también un portal hacia la sabiduría divina, una sabiduría que, aunque tentadora, tenía un alto costo. En la Biblia, el conocimiento del bien y del mal es un tema recurrente, representando la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y la oscuridad. Génesis 3:22. Sin embargo, esta sabiduría no estaba destinada a los seres humanos en su estado original, y el acto de alcanzar este conocimiento a través de la fruta prohibida fue un acto de rebelión. El relato de Enoc nos proporciona una visión más profunda de esta sabiduría oculta. Al describir la fruta como un racimo de uvas, Enoc no solo señala su belleza y atracción, sino también el poder que contenía para transformar a quien la consumiera. Esta fruta no solo abrió los ojos de Adán y Eva al conocimiento del bien y del mal, sino que también los conectó con una sabiduría que era originalmente reservada solo para Dios y sus ángeles. Esta sabiduría, sin embargo, no vino sin consecuencias. El acceso al conocimiento divino significaba que Adán y Eva ahora tenían la capacidad de elegir, de discernir y de tomar decisiones basadas en ese conocimiento, lo que los separó de su estado de inocencia. Como resultado, fueron expulsados del jardín del Edén, perdiendo su acceso a la vida eterna y enfrentando las consecuencias del pecado.
Génesis 3, 22, 24. La sabiduría oculta en la fruta prohibida es un recordatorio de que el conocimiento, aunque valioso, también puede ser peligroso si no se maneja con la reverencia y el respeto adecuados. La historia de Adán y Eva nos enseña que el deseo de sabiduría y poder puede llevarnos a decisiones que alteran el curso de nuestra vida de maneras inesperadas. Este es un tema que sigue siendo relevante hoy, ya que buscamos equilibrar nuestro deseo de conocimiento con la necesidad de mantenernos en alineación con la voluntad divina. La caída de Adán y Eva en el jardín del Edén marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Este evento no solo cambió el destino de los primeros seres humanos, sino que también tuvo profundas repercusiones para toda la creación. La decisión de comer la fruta prohibida trajo consigo el conocimiento del bien y del mal, pero también introdujo el pecado, la muerte y el sufrimiento en el mundo. Romanos 5:12. El impacto de esta caída es incalculable. Antes de este evento, Adán y Eva vivían en un estado de perfecta comunión con Dios, sin conocer el dolor, la vergüenza ni el mal. Sin embargo, al comer del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y por primera vez experimentaron el miedo, la culpa y la separación de Dios. Génesis 3, 7-10. Este conocimiento, aunque poderoso, vino a un precio extremadamente alto que la humanidad sigue pagando hasta el día de hoy. Enoc nos proporciona una visión adicional de las consecuencias de este acto. Según su relato, la desobediencia de Adán y Eva no solo afectó a la humanidad, sino que también alteró el orden de toda la creación. La tierra, que antes era un lugar de paz y armonía, se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Los ángeles caídos, liderados por Gadrael y otros, aprovecharon esta oportunidad para sembrar caos y destrucción, enseñando a los hombres el arte de la guerra y corrompiendo su naturaleza. El costo del conocimiento prohibido es un tema central en la narrativa bíblica. Aunque Adán y Eva ganaron la capacidad de discernir entre el bien y el mal, también perdieron su inocencia y su acceso a la vida eterna. Este evento nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones y nos recuerda que, aunque el conocimiento es valioso, también puede ser peligroso si no se busca con un corazón puro y una mente alineada con la voluntad de Dios. La historia de Adán y Eva es a menudo vista exclusivamente a través del lente del pecado original, pero hay mucho más en este relato que merece nuestra atención. Más allá del acto de desobediencia, esta historia nos ofrece una rica narrativa sobre la relación entre Dios y la humanidad, la naturaleza del libre albedrío y las complejidades de la existencia humana. Es una historia que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo relevante en nuestra comprensión de la vida, la moralidad y la espiritualidad. En primer lugar, la historia de Adán y Eva nos habla del don del libre albedrío. Dios les dio a estos primeros seres humanos la libertad de elegir, de tomar decisiones que afectarían no solo su vida, sino también la de toda la humanidad. Génesis 2:16-17. Esta capacidad de elegir es un regalo poderoso, pero también una gran responsabilidad. La historia nos muestra que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Adán y Eva es una reflexión sobre la naturaleza de la tentación y la caída. La serpiente, o Gadrael según el libro de Enoc, utilizó el deseo de Eva por el conocimiento para engañarla, presentando la desobediencia como un camino hacia la iluminación. Génesis 3:4-6. Esta tentación es un recordatorio de cómo el mal a menudo se disfraza de algo atractivo y deseable, y de cómo nuestras debilidades pueden ser explotadas por fuerzas que buscan alejarnos de la voluntad de Dios.
La historia de Adán y Eva es una narrativa sobre la gracia y la redención. Aunque fueron expulsados del jardín del Edén, Dios no los abandonó. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios continúa persiguiendo a la humanidad, ofreciéndonos oportunidades de redención y restauración. Romanos 5:18 a 19. Este relato nos enseña que, aunque caemos, siempre hay un camino de regreso a Dios y que su gracia es suficiente para cubrir nuestras faltas. La historia de Adán y Eva, por lo tanto, es mucho más que un simple relato de pecado y castigo. Es una historia profunda y multifacética que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras elecciones y nuestra relación con Dios. Al profundizar en este relato, descubrimos que, a pesar de nuestras caídas, siempre hay esperanza y una oportunidad para comenzar de nuevo. La historia de la caída de la humanidad ha sido, durante siglos, atribuida principalmente a Lucifer, también conocido como Satanás, el adversario de Dios. Sin embargo, el libro de Enoc introduce una figura diferente en este drama cósmico: Gadrael, un ángel caído, cuyo papel en la tentación de Eva ha sido ampliamente ignorado en las interpretaciones tradicionales. Este debate sobre si fue Lucifer o Gadrael quien realmente engañó a Eva añade una capa adicional de complejidad a nuestra comprensión del pecado original. Lucifer, según las Escrituras, fue originalmente un ángel de gran belleza y poder, creado para servir a Dios, pero su orgullo lo llevó a rebelarse, convirtiéndose en Satanás, el enemigo de la humanidad. Isaías 14:12 a 15. En el relato tradicional, Satanás es identificado como la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén, conduciendo a la caída de la humanidad. Génesis 3:1 a 4. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que este rol podría haber sido desempeñado por Gadrael, un ángel caído conocido por corromper a la humanidad, enseñándoles las artes de la guerra y la violencia. La mención de Gadrael en el libro de Enoc nos obliga a reconsiderar la narrativa tradicional. Si bien Lucifer es visto como la encarnación del mal, Gadrael representa un tipo diferente de maldad: la corrupción del conocimiento y la manipulación de la humanidad a través del engaño. Gadrael, según Enoc, no solo engañó a Eva, sino que también fue responsable de introducir el conocimiento del mal a la humanidad, lo que lo convierte en un personaje clave en la caída del hombre. Este debate entre el papel de Lucifer y Gadrael no es solo una cuestión de nombres, sino que también refleja las diferentes formas en que el mal puede manifestarse en el mundo. Mientras que Lucifer simboliza la rebelión y el orgullo, Gadrael representa el peligro del conocimiento prohibido y la corrupción de la sabiduría divina. Ambos personajes nos recuerdan que el mal puede tomar muchas formas y que sus efectos pueden ser devastadores cuando no se reconocen y se enfrentan adecuadamente. La naturaleza de la fruta prohibida ha sido objeto de especulación y debate durante siglos, y una de las teorías más controversiales es la idea de que la fruta podría haber sido una metáfora para el sexo. Esta interpretación sugiere que la desobediencia de Eva no fue simplemente comer una fruta literal, sino participar en un acto sexual que estaba prohibido por Dios. Esta teoría, aunque no respaldada por la mayoría de los textos bíblicos tradicionales, ha capturado la imaginación de muchos estudiosos y teólogos a lo largo de los años. La Biblia es relativamente silenciosa sobre los detalles exactos de la fruta prohibida, solo mencionando que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Sin embargo, algunos intérpretes han visto en esta descripción una metáfora para el despertar sexual de Adán y Eva, un conocimiento que, al ser adquirido, les permitió entender su desnudez y experimentar la vergüenza por primera vez,
Génesis 3:7. Esta teoría postula que el acto de comer la fruta fue en realidad una alegoría para la pérdida de la inocencia sexual. El libro de Enoc no respalda directamente esta teoría, pero la idea de que la fruta prohibida representa algo más que un simple objeto físico es consistente con las interpretaciones más esotéricas de los textos sagrados. En lugar de ser una manzana literal, la fruta podría simbolizar cualquier forma de conocimiento prohibido, incluido el conocimiento sexual. Esta interpretación sugiere que la caída de la humanidad estuvo vinculada a la adquisición de un conocimiento que no estaban preparados para manejar, lo que resultó en su expulsión del Edén. Aunque esta teoría es intrigante, es importante abordar estas interpretaciones con cautela. La idea de que la fruta prohibida representa el sexo puede ser vista como una forma de reinterpretar las enseñanzas bíblicas para abordar cuestiones de moralidad y comportamiento humano. Sin embargo, independientemente de cómo interpretemos la fruta, lo que está claro es que su consumo representó una transgresión de los límites establecidos por Dios, con consecuencias que resonaron a lo largo de toda la historia humana. La fruta prohibida del jardín del Edén es frecuentemente interpretada como un símbolo de sabiduría, un conocimiento que, aunque deseable, tenía un alto costo. Según el relato bíblico, cuando Eva y Adán comieron de la fruta, se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Este acto de comer la fruta no solo les dio conocimiento del bien y del mal, sino que también les otorgó una conciencia de sí mismos y de su vulnerabilidad, transformando para siempre su relación con Dios y con el mundo. La sabiduría en la Biblia es a menudo presentada como algo precioso y deseable. En Proverbios, por ejemplo, se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. Y que buscar la sabiduría es una de las más altas aspiraciones del ser humano. Sin embargo, la sabiduría que Adán y Eva adquirieron al comer la fruta prohibida era diferente. Era un conocimiento que les permitía discernir el bien del mal, pero también les trajo la carga del pecado y la muerte. El libro de Enoc expande esta idea al describir la fruta como un símbolo de la sabiduría divina que los seres humanos no estaban destinados a poseer. Al comerla, Adán y Eva accedieron a un nivel de conocimiento que estaba reservado para Dios y los ángeles, lo que resultó en su expulsión del jardín del Edén. Esta sabiduría, aunque valiosa, tenía un precio: la pérdida de la inocencia y la separación de la presencia directa de Dios. La fruta prohibida, entonces, puede ser vista como un símbolo de los peligros de la sabiduría no regulada. Mientras que la sabiduría es esencial para vivir una vida plena y significativa, también puede ser peligrosa si no se busca con humildad y reverencia hacia Dios. La historia de Adán y Eva nos recuerda que, aunque el conocimiento es un regalo, también puede ser una carga si no se maneja con cuidado y respeto por los límites divinos. La creencia de que la fruta prohibida del jardín del Edén era una manzana es una idea que ha perdurado en la cultura popular durante siglos, pero ¿de dónde proviene esta interpretación? Aunque la Biblia nunca especifica el tipo de fruta que Eva comió, la manzana se ha convertido en el símbolo dominante de este relato, en gran parte debido a una combinación de factores lingüísticos, culturales y artísticos que han moldeado nuestra percepción de esta historia. Uno de los principales factores que contribuyó a esta asociación fue una confusión lingüística en la traducción al latín. En latín, la palabra malum puede significar tanto mal como manzana, lo que llevó a una interpretación errónea en los primeros textos cristianos. Esta confusión se consolidó con el tiempo, y la manzana se convirtió en el símbolo del pecado original
En la tradición cristiana occidental, la influencia del arte renacentista desempeñó un papel crucial en cementar esta imagen en la imaginación popular. Durante el Renacimiento, los artistas a menudo representaban la historia del pecado original, con Eva sosteniendo una manzana, una fruta común y reconocible en Europa. Obras como la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina ayudaron a popularizar esta interpretación, estableciendo la manzana como el símbolo visual de la fruta prohibida. La cultura popular también ha jugado un papel en perpetuar esta idea. Desde cuentos infantiles hasta películas de Hollywood, la manzana ha sido utilizada repetidamente como un símbolo de tentación y caída, reforzando su asociación con la historia de Adán y Eva. Esta interpretación, aunque no bíblicamente precisa, ha persistido porque encapsula de manera efectiva el concepto de la tentación y el pecado en una imagen simple y poderosa. Es importante recordar que la Biblia no especifica el tipo de fruta, y la asociación con la manzana es más un producto de influencias culturales y lingüísticas que de evidencia bíblica. Esta interpretación nos muestra cómo las tradiciones culturales pueden influir en nuestra comprensión de los textos sagrados, moldeando nuestra percepción de las historias bíblicas de maneras que no siempre reflejan su contenido original. El arte y la literatura han desempeñado un papel significativo en moldear la percepción popular de la fruta prohibida, y su influencia ha sido tan poderosa que ha llegado a eclipsar las descripciones bíblicas originales. A lo largo de la historia, artistas y escritores han interpretado la historia de Adán y Eva de diversas maneras, utilizando la fruta prohibida como un símbolo cargado de significado, adaptando su forma y características a las necesidades narrativas y culturales de su tiempo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la historia de la caída de la humanidad se convirtió en un tema popular en el arte cristiano. Los artistas, inspirados por las interpretaciones teológicas de su época, comenzaron a representar la fruta prohibida como una manzana, una fruta que simbolizaba tanto el pecado como la tentación. Estas representaciones no solo reflejaban las creencias religiosas de la época, sino que también ayudaban a educar a un público mayormente analfabeto sobre las enseñanzas bíblicas. En la literatura, la manzana y la fruta prohibida han sido utilizadas como metáforas en una variedad de contextos. Obras como El paraíso perdido, de John Milton, profundizan en los temas de la tentación y la caída, utilizando la fruta como un símbolo de la desobediencia humana y las consecuencias del pecado. La manzana se convirtió en una herramienta literaria que permitía a los autores explorar las complejidades de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal. En la cultura contemporánea, la influencia del arte y la literatura continúa moldeando nuestra percepción de la fruta prohibida. Desde películas hasta programas de televisión, la manzana sigue siendo un símbolo potente de tentación y peligro, reforzando su conexión con el relato bíblico. Esta persistente asociación muestra cómo la fruta prohibida ha trascendido su origen bíblico para convertirse en un símbolo universal del pecado y la tentación en la cultura occidental. La influencia del arte y la literatura en la percepción de la fruta prohibida nos recuerda que nuestras interpretaciones de los textos sagrados están a menudo mediadas por las representaciones culturales que nos rodean. Estas interpretaciones pueden enriquecer nuestra comprensión de las historias bíblicas, pero también pueden distorsionarlas, alejándolas de su significado original. Es crucial, por tanto, acercarnos a estos relatos con una mente abierta y un espíritu crítico, dispuestos a explorar tanto sus interpretaciones tradicionales como sus significados más profundos. En el relato bíblico, la interacción entre los seres humanos y los ángeles es rara y generalmente está reservada para momentos de gran importancia.
El libro de Enoc, sin embargo, ofrece una perspectiva única sobre esta dinámica, revelando cómo los ángeles no solo observaban a la humanidad desde la distancia, sino que también intervenían activamente en su desarrollo. Uno de los secretos más intrigantes que se revela a través de estos textos es el verdadero significado de la fruta prohibida y su papel en la caída de la humanidad. Según Enoc, fue un ángel llamado Rafael quien le mostró el árbol de la sabiduría en el jardín del Edén y le explicó su importancia. Este árbol, cuya fruta era como racimos de uvas, no solo era estéticamente hermoso, sino que también contenía el conocimiento del bien y del mal, un conocimiento que estaba prohibido para los seres humanos en su estado original, Enoc 32:4-6. Esta revelación sugiere que los ángeles, al igual que Dios, entendían el peligro que representaba este conocimiento para la humanidad. La participación de los ángeles en la historia de la fruta prohibida no se limita a la revelación de su naturaleza. Algunos ángeles, como Gadrael, jugaron un papel activo en la caída de Adán y Eva, utilizando su conocimiento y poder para engañar a la humanidad y llevarla a la desobediencia. Estos ángeles caídos, mencionados en el libro de Enoc, no solo introdujeron el pecado en el mundo, sino que también corrompieron el propósito original de la creación divina, alterando el destino de toda la humanidad. La revelación de los ángeles sobre la fruta prohibida nos muestra que este evento no fue simplemente un acto de desobediencia humana, sino parte de un conflicto más amplio entre las fuerzas del bien y del mal. Los ángeles, tanto los fieles como los caídos, desempeñaron roles clave en este drama cósmico, utilizando la fruta como un medio para cumplir sus propios fines. Esta historia nos recuerda que, en la lucha entre la luz y la oscuridad, incluso los actos más simples pueden tener consecuencias profundas y duraderas. La creación de Adán y Eva representa uno de los momentos más significativos en la narrativa bíblica. Un momento en el que Dios, en su infinita sabiduría y amor, decidió formar a los primeros seres humanos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26-27. Sin embargo, esta historia de origen, que comienza con la perfección y la comunión divina, rápidamente se transforma en una tragedia de desobediencia y exilio. La decisión de comer la fruta prohibida no solo marcó el comienzo del pecado, sino que también puso fin al idilio del jardín del Edén. Adán y Eva, creados para vivir en armonía con Dios y con la creación, disfrutaban de una existencia libre de dolor, sufrimiento y muerte. Sin embargo, la serpiente, en su astucia, convenció a Eva de que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no solo no era peligroso, sino que la haría como Dios, conocedora del bien y del mal. Génesis 3:5. Este engaño despertó en Eva y Adán un deseo de algo más allá de lo que se les había concedido, un deseo de sabiduría y poder que finalmente los llevó a su caída. El acto de comer la fruta prohibida tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. Al instante, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, un símbolo de su vulnerabilidad y su nueva conciencia del pecado. Génesis 3:7. Esta conciencia, aunque en muchos sentidos era una forma de conocimiento, también los separó de la inocencia y la pureza que habían disfrutado anteriormente. Su relación con Dios se vio profundamente afectada y pronto se encontraron enfrentando la ira divina. El exilio del jardín del Edén fue el castigo final por su desobediencia. Dios, en su justicia, los expulsó de este paraíso terrenal, cerrando el acceso al árbol de la vida y condenándolos a una vida de sufrimiento y trabajo duro. Génesis 3:22-24. Este exilio no solo marcó el comienzo de la historia humana tal como la conocemos, sino que también estableció el patrón de lucha, redención y esperanza que caracteriza la narrativa bíblica.
La tragedia de Adán y Eva es, en última instancia, una historia sobre las consecuencias de la desobediencia, pero también sobre la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la gracia divina. La historia de la fruta prohibida no se limita solo a la Biblia y al libro de Enoc. De hecho, su significado se extiende a través de varias tradiciones y textos sagrados, cada uno ofreciendo su propia interpretación y enfoque sobre este evento crucial en la historia de la humanidad. Estas interpretaciones, aunque diversas, comparten un hilo común: la idea de que la fruta simboliza el conocimiento, la tentación y las consecuencias de transgredir los límites divinos. En el Corán, la historia de Adán y Eva también se relata, aunque con algunas diferencias significativas. Aquí, la fruta prohibida sigue siendo el catalizador de la caída, pero el énfasis está en el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Después de comer la fruta, Adán y Eva se arrepienten sinceramente, y aunque son expulsados del paraíso, Dios les promete guía y redención. Sura 2:35-37. Esta versión subraya la importancia del arrepentimiento y la compasión divina, elementos que también están presentes en la narrativa bíblica, pero con un enfoque diferente. El judaísmo, por su parte, ha desarrollado una rica tradición interpretativa en torno a la fruta prohibida. Algunos textos rabínicos sugieren que la fruta podría haber sido una uva, un higo o incluso trigo, cada uno simbolizando diferentes aspectos de la naturaleza humana y las tentaciones que enfrentamos. En el Midrash, por ejemplo, se exploran las razones detrás de la tentación de Eva, enfatizando cómo el deseo de conocimiento y la curiosidad humana pueden llevarnos por caminos peligrosos. En otras tradiciones místicas, como la Cábala, la fruta prohibida es vista como una metáfora para la unión de las esferas del bien y del mal. La Cábala sugiere que el acto de comer la fruta no solo introdujo el mal en el mundo, sino que también reveló la complejidad de la creación y la interconexión de todos los aspectos de la vida. Esta interpretación mística añade una dimensión más profunda a la historia, mostrando cómo la caída no fue solo un acto de desobediencia, sino también una revelación de la naturaleza dual de la realidad. Estas diversas interpretaciones nos muestran que la fruta prohibida es un símbolo poderoso y multifacético que ha capturado la imaginación de diferentes culturas y tradiciones religiosas. Cada interpretación añade una nueva capa de significado a la historia, invitándonos a explorar no solo las consecuencias del pecado, sino también las complejidades de la existencia humana y nuestra relación con lo divino. El libro de Enoc ha sido una fuente de fascinación y controversia desde que fue redescubierto en el siglo XVIII. Aunque no está incluido en el canon bíblico oficial de la mayoría de las denominaciones cristianas, este texto ofrece una visión única del mundo antediluviano, las interacciones entre los ángeles y la humanidad y la naturaleza de la fruta prohibida. Pero la pregunta sigue siendo: ¿podemos confiar en las revelaciones de Enoc? Una de las razones por las que el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico es su naturaleza apocalíptica y mística. Los relatos de Enoc sobre los ángeles caídos, los secretos del cielo y la descripción detallada del jardín del Edén presentan una narrativa que difiere de la tradición bíblica más establecida. Esto ha llevado a algunos a cuestionar su autenticidad y a considerarlo más como una obra de ficción religiosa que como un texto sagrado. El libro de Enoc es mencionado en la Biblia, específicamente en la Epístola de Judas, donde se hace referencia a una profecía pronunciada por Enoc, el séptimo desde Adán. Judas 1:14-15.
Esta mención le da al texto un grado de legitimidad, sugiriendo que, al menos en algunos círculos antiguos, Enoc era considerado una figura importante y sus revelaciones dignas de consideración. Además, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen fragmentos del libro de Enoc, lo que indica que fue valorado por ciertas comunidades judías del Segundo Templo. La confiabilidad del libro de Enoc depende en gran medida de la perspectiva desde la cual se aborde. Para aquellos que buscan una comprensión más amplia y mística de la historia bíblica, Enoc ofrece una visión que complementa y enriquece los relatos tradicionales. Sin embargo, para quienes prefieren adherirse estrictamente a los textos canónicos, las revelaciones de Enoc pueden parecer especulativas y alejadas de la doctrina establecida. En última instancia, el valor del libro de Enoc radica en su capacidad para ampliar nuestra comprensión de las narrativas bíblicas y ofrecer nuevas perspectivas sobre temas como la fruta prohibida y la caída de la humanidad. Aunque su autenticidad puede ser cuestionada, su impacto en la tradición religiosa y su capacidad para inspirar reflexión y debate son innegables. Este texto sigue siendo una fuente rica de sabiduría y misterio, invitándonos a explorar las profundidades de lo sagrado con una mente abierta y un corazón receptivo. La Biblia es el texto sagrado central para millones de personas en todo el mundo, y su relato de la creación y la caída de la humanidad en el Jardín del Edén es uno de los más conocidos y discutidos. Pero cuando se trata de la fruta prohibida, la Biblia ofrece solo descripciones vagas, dejando mucho espacio para la interpretación y el debate. Entonces, ¿qué nos dice realmente la Biblia sobre esta fruta y su papel en la historia de la humanidad? En el libro de Génesis se menciona que Dios plantó un jardín en Edén y que hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. No se especifica el tipo de fruta que produce este árbol, solo se dice que es deseable y que su consumo estaba prohibido bajo pena de muerte. Génesis 2:16-17. El relato bíblico se centra en las consecuencias de comer esta fruta: la desobediencia de Adán y Eva, su expulsión del Edén y la introducción del pecado y la muerte en el mundo. El acto de comer la fruta simboliza la transgresión de los límites divinos, la elección de la humanidad de seguir su propio camino en lugar de obedecer a Dios. Esta historia, aunque breve en su descripción de la fruta, es poderosa en su mensaje sobre la naturaleza del pecado y la importancia de la obediencia. A lo largo de la Biblia no se menciona directamente la identidad de la fruta prohibida, y este silencio ha llevado a numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Desde el simbolismo de la manzana en la tradición cristiana occidental hasta las especulaciones sobre el significado místico del fruto en la Cábala y otros textos esotéricos, la naturaleza de esta fruta ha sido objeto de una amplia gama de interpretaciones. Sin embargo, lo que está claro en la narrativa bíblica es que la fruta es un símbolo de la elección entre la vida y la muerte, entre la obediencia a Dios y la rebelión. La verdadera naturaleza de la fruta prohibida puede seguir siendo un misterio, pero su significado es claro. Es un recordatorio de las consecuencias de nuestras elecciones y de la importancia de seguir la voluntad divina. Al explorar este relato, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y la manera en que nos relacionamos con lo sagrado. La historia de la fruta prohibida, aunque breve en los detalles, sigue siendo una fuente de profunda sabiduría y enseñanza espiritual.